Bienvenidos. Soy Javier Hortal, miembro de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, ASION, de su equipo educativo y padre afectado. A continuación os presentamos una sesión que hemos titulado Héroes, guerreros, bichitos y monstruos, el lenguaje en el cáncer infantil. La experiencia de nuestra asociación, que trabaja con familias de niños, niñas y adolescentes con cáncer, nos ha llevado a valorar la importancia que tiene el lenguaje al hablar y comunicar sobre la enfermedad, tanto en los ámbitos hospitalarios, terapéuticos, educativos como sociales en general. Consideramos que tanto los profesionales médicos, psicoterapeutas, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, como los medios de comunicación y la sociedad en general, tienen que encontrar un lenguaje adaptado a la realidad que facilite la comunicación, la comprensión de la enfermedad, que no distorsione la información y que actúe también sin culpabilizar ni a familias ni a pacientes, sino que tenga una intervención positiva tanto en el proceso terapéutico como en la aceptación de la enfermedad. Por ello, hoy os hemos traído, van a estar con nosotros, por una parte, la experiencia y el conocimiento de una doctora en Ciencias de la Educación, Pilar Úcar Ventura, filóloga, profesora de lengua, que ha escrito numerosos artículos y participado en numerosas ponencias tratando este tema. También tendremos el placer de escuchar a la experiencia de un oncólogo, las buenas prácticas de un oncólogo pediatra, el doctor Diego López Plaza, que nos hablará desde el ámbito hospitalario, tanto en el trato con pacientes del lenguaje como con sus familias. Y por último, escucharemos a una joven veterana de ASION, Caroline Reyes González, que ha pasado por un cáncer pediátrico y que seguramente tenga muchas cosas interesantes que contarnos en relación con el empleo del lenguaje en distintos momentos por el paso de su enfermedad, sus experiencias y cómo lo sintió y lo vivió. Entonces, a continuación, os dejo con la doctora en Ciencias de la Educación, Pilar Úcar Ventura, filóloga, profesora de lengua en la Universidad de Comillas de Madrid, que va a tratar una ponencia titulada El lenguaje social del término cáncer. Muchas gracias, Javier, y encantada de estar en esta convocatoria, en este evento que nos reúne hoy. Está malito, anda algo pachuchilla. Seguro que más de uno de nosotros hemos escuchado en no pocas ocasiones estas frases o algunas por el estilo. Sin duda, qué interesantes resultan expresiones así. Tienen algo de cariño, es cierto, mucho de miedo. Y al final es imposible no identificarlas con alarma. Una alarma que pretenden solapar porque nos inspiran miedo, susto y vértigo. Ocurre que hablar de cáncer no es fácil, no resulta plato de gusto porque no lo hemos invitado a compartir mesa y mantel. Pero está claro, y creo que no hay discusión, peor es padecer esa enfermedad. Me gustaría constatar la diferencia entre el lenguaje que se emplea para hablar del cáncer y su aspecto social, es decir, el lenguaje social y de qué manera se convierte en un medio que oculta una enfermedad muy presente en nuestros días. Somos conscientes de que hablamos para alguien, hablamos para el otro, para los otros, pues la comunicación constituye un conjunto de actos expresivos con interacción social. Existe el soliloquio y el monólogo, pero hoy vamos a afrontar en esta sesión lo que es la comunicación dialogada, lo que es una conversación. De ahí la pertinencia de cuidar el registro idiomático empleado y sobre todo la intención con que se comunica, con que se emite un mensaje en este contexto social al hablar del cáncer. Traspasamos, pues, el ámbito individual y nos acercamos a otra dimensión muy frecuente y popular como es la social. Para ello conviene analizar y revisar el código lingüístico entre emisor y receptor. Y con emisor señalamos al personal sanitario, amigos, familiares y acompañantes del receptor, paciente de dicha enfermedad. En este caso, en concreto, enfermos oncológicos de edades tempranas, desde la infancia hasta la adolescencia, y adultos también.
Si echamos la vista atrás y recordamos nuestra propia historia personal, veremos sin sorpresa que nos han educado y nos han acostumbrado desde pequeños a edulcorar, a disimular y disfrazar las situaciones dolorosas y conflictivas que nos van ocurriendo con el paso del tiempo. Y sin remedio acudimos al idioma para evitar el reflejo de esas mismas situaciones tan incómodas, de ese sufrimiento derivado de las mismas. Hemos de caer en la cuenta de algo fundamental. La palabra no debería asustar, no debería asustarnos, sino que debería ayudar y, por supuesto, facilitar la comunicación. Gracias a su uso correcto, la palabra describe realidades y constata situaciones vitales. Parafraseando al doctor Carlos de Miguel, hematólogo del Hospital Puerta de Hierro, leo textualmente: al paciente hay que hablarle de manera afectuosa, con palabras sencillas y siempre de forma cercana y sincera. Siguiendo pues estas pautas, deberemos medir las metáforas, los símbolos tan propios del lenguaje social, de los medios de comunicación que parecen amordazados en este sentido. El sufijo diminutivo malito, pachuchilla, no rebaja la intensidad ni el alcance de la enfermedad, porque una cosa es clara: el lenguaje no es el cáncer, la palabra cáncer no es la enfermedad. Por lo tanto, ¿qué tipo de lenguaje, qué tipo de comunicación necesita un paciente, una familia sobre dicha enfermedad? Me consta que en nada o en poco ayuda a escuchar titulares mediáticos del tipo: ese hombre es un cáncer para la familia, o bien la corrupción es el cáncer de la sociedad, ya que todo lo negativo y lo peor, lo más dañino y pernicioso, se asimila, se identifica con el cáncer, con el término que define a la enfermedad y con la propia enfermedad. Atención, pues, no confundamos, por favor. Propongo desde mi perspectiva de filóloga el tiento, el cuidado que se ha de mantener con la palabra y con las comparaciones, con las imágenes alejadas y distorsionadas que se le atribuyen a la enfermedad a la hora de ser descrita, de ser hablada y comunicada. Y me anima esta afirmación tan rotunda, el saber desde las entretelas que el cáncer es una enfermedad que padecen muchas personas, personas que sufren y mucho. Ahora bien, si empleamos rodeos, circunloquios, hay que hacer unas pruebas, vamos a ver, no sabemos. Si lo que hacemos es disfrazar y disimular, buscar otras palabras, sustituir el término cáncer, no logramos el propósito de la comunicación, que consiste esencialmente en conectar con el otro, en lograr un proceso de alteridad. Seguro que no se nos ha ocurrido reemplazar una gran parte del léxico poco favorable a la salud, como por ejemplo accidente, ansiedad, parapléjico, amputación, derrame, infarto, infección. Y podríamos seguir enumerando muchas más palabras, muchos más tecnicismos. Pero ninguna de las anteriores palabras ha sido suplantada por un sinónimo o por otra parecida. No hemos buscado un recambio para ellas. Las dejamos tal cual y las pronunciamos tal cual. Son, existen y están. Conviene, por consiguiente, sentar las bases y afianzar la afirmación de que una persona no es un cáncer. Ni el terrorismo, ni las guerras, ni la corrupción. Esos son situaciones, fenómenos, hechos muy lamentables, pero no son un cáncer. No funciona, no sirve como un símil, ni una comparación, ni un simbologismo, ni una metáfora, en absoluto. Es necesario, es exigible y esperable que socialmente se utilice con claridad y exactitud cada uno de los términos a los que hacemos alusión. Claro que el cáncer inspira miedo, susto, sorpresa, temor, incertidumbre. Si tan solo escuchar la palabra, escribirla, provoca terror. Y si además oímos el diagnóstico, sentimos que perdemos pie, que el suelo se nos abre, olvidamos la consistencia real. Nos imaginamos que entramos en una tercera dimensión, en una fase que no es la nuestra, en una especie de ensueño que a mí no me está ocurriendo. Aún diré más, en ciertas regiones de nuestro país, en algunas sociedades, se evita hasta su pronunciación y hacen así.
por lo que tienen de superstición, como si el hecho de no proferirla pudiera conseguir espantar a la enfermedad, esquivarla o alejarla, incluso minimizarla. Pues en ningún caso, y lo sabemos, en ningún caso desaparece. No se cumple la máxima, esa leyenda urbana que existe de lo que no se nombra, no ocurre, no pasa. Me gustaría insistir de nuevo en que la palabra no es la enfermedad. Para los enfermos oncológicos, para nuestros jóvenes, para nuestros niños enfermos, también para los adultos, resulta adecuado y aliviador seguir el dictado del sentido común, sin aditamentos ni matices que puedan confundir, manipular y hasta distorsionar la realidad, una realidad lacerante, sin lugar a dudas. Porque todos ellos son, todos nosotros somos seres sociales que se comunican, nos comunicamos en sociedad. De ahí la necesidad de una expresión ajustada a su circunstancia personal. Inútil resulta dar esquinazo, calzarnos una venda como si fuera una escayola y ocultar la enfermedad sin plasmarla con palabras. Volvamos al valor y a la grandeza de las palabras. Recuperemos su capacidad hermanadora, el carácter de conciliación. No hay resquicio. Hablar atinadamente facilita y acerca, tiende puentes y consuela, acompaña. Qué importante estar cerca, sin beligerancias atosigantes, sin retos agotadores, por favor. Ahí es donde radica la función social y socializante del lenguaje. Muy al contrario de lo que se piensa, el lenguaje del cáncer, con todas sus letras y su acento, contribuye a marcar límites y a saber de qué estamos hablando, a no maquillar ni disimular la enfermedad. Debemos acostumbrarnos a la palabra, a su existencia. Si nos empecinamos en ocultarla, no se ayuda ni a pacientes, ni a familiares, ni a profesionales. En definitiva, se trata de atribuir al término una visión realista y normalizada, porque eso es la vida. ¿Cuántas veces escuchamos? Hay unos bichitos, que tenemos unos soldaditos. No puedo evitar un gesto desabrido y me cuesta acallar y contener un respingo cada vez que lo escucho en ese mismo momento. Nuestros familiares, niños, jóvenes, adolescentes, son conscientes de que algo no funciona, algo muy serio. Su percepción de la realidad pone en alerta ese lenguaje que ha pasado del juego a su contexto vital y son conscientes de que no se trata de algo lúdico. Igual cuidado y atención debemos prestar al lenguaje no verbal, esas miradas de soslayo, el tono comedido, los silencios, los suspiros, las pausas. Todo ello no favorece el acompasar la enfermedad, el asumirla, sino que empeora el estigma adjudicado a la palabra y añade elementos de mayor negatividad. Los especialistas nos aseguran que el término cáncer es muy preciso, claro y concreto, que forma parte de un conjunto de más de 300.000 palabras técnicas propias de la medicina. Y así hay que emplearla, sin envoltorios ni connotaciones, sin elipsis. De la jerga médica ha pasado al vocabulario general, al contexto social en el que nos desenvolvemos día a día. Insisto, desde mi punto de vista como estudiosa del lenguaje, amante de las palabras y de su proyección social, cuidemos el lenguaje, porque si nos esmeramos en este afán, cuidaremos a los enfermos de cáncer, a los pacientes oncológicos, amigos, familiares, próximos siempre. La palabra que nace del corazón, que abre puertas, que se formula y se practica con el trato afable y con el afecto sincero, transmite un sentimiento de cordialidad, sin interpelaciones, sin sobresaltos, sin máscaras. El lenguaje del cáncer, en su aspecto más social, es un recurso que sirve para mediar, cuya función es aliviar. Acabó. La capacidad del lenguaje es casi infinita.
No nos perdamos en la espesura del bosque, en una carcasa mediática que oculta la auténtica naturaleza del ser humano en su más amplia dimensión. Comunicar para acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu intervención. Ha sido realmente muy interesante y encantados de escucharte con toda esa experiencia y del lenguaje, ¿no? De cómo liberar el lenguaje de todos estos, de todo este aditamiento y basuras que hay alrededor, ¿no? Bien, a continuación os presentamos al doctor Diego Plaza López de Sabando, oncólogo pediatra del Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Pediátrico de La Paz, que va a exponernos una intervención que ha titulado El lenguaje médico, comunicación objetiva y adaptada al paciente y a la familia. Muchas gracias, Javier. Hola a todos y bueno, lo primero que quiero decir es, para mí es un placer poder participar en este taller. Puede resultar obvio recalcar que el lenguaje es muy importante para la medicina, puede resultar obvio, pero voy a intentar decir por qué es así de importante o por qué me parece a mí así de importante. Lo primero, bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Pilar Úcar. Me parece que ha sido una presentación no solo preciosa, sino muy acertada. Creo que veremos muchos puntos en común. Yo voy a intentar explicarlos, pues quizá desde la perspectiva del oncólogo pediátrico, y me voy a centrar en 4 puntos, o intentar centrarme en 4 puntos principales. Uno es destacar cómo la comunicación es un acto que debe formar parte del propio acto médico, hablar después de alguna característica peculiar del lenguaje médico, los elementos, las personas, el entorno que forma parte de esa comunicación, y acabaré con unas pequeñas ideas sobre aspectos que creo que se pueden tener en cuenta. Y antes de empezar, declaro que esto son cosas que no es que haga yo a la perfección ni que hagamos los médicos a la perfección, sino que son ideas, son opiniones, no es una doctrina, no es un dogma, y que por supuesto es opinable, pero desde luego para mí creo que es un horizonte hacia el que deberíamos ir. Entonces, quiero comenzar pues cómo consideramos la comunicación en el acto médico. Y aquí tenía preparada una frase muy antigua de Aristóteles que decía que el ejercicio de la medicina es camino no a la medicina, sino a la salud, pues es preciso que el curar tenga lugar a partir de la medicina, no a la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de la medicina principal es un individuo concreto, no como individuo, sino un individuo real, es una persona. Un médico tiene que curar a alguien, tiene que sanar a alguien. Pues de esta forma surge la persona, al final es el último objetivo de lo que debe ser el acto médico. Esto si lo combinamos pues con el principio de autonomía, el principio básico de la biótica de la autonomía, que pone al individuo como principal representante de su salud, y eso implica pues también todo el derecho que tiene a participar, a decidir, y en ese sentido la importancia que tiene la comunicación para que goce realmente de su autonomía. Ya nos damos cuenta de cierta forma el papel ético que tiene la comunicación en lo que hacemos y en la importancia de la comunicación que va a tener pues en el momento de la entrevista, en el momento de decir los tratamientos que tenemos que hacer y sobre todo, porque es un momento muy delicado, en el momento de la información. Y como comentaré un poquito más tarde, es un proceso que no es puntual, sino que es un proceso que idealmente deberíamos mantener durante todo el acto médico. Pilar Úcar lo explica muy bien, yo creo que ahí puedo aportar muy poco, pero el lenguaje lo podemos usar de muchas formas, pues desde un punto de vista poético, metafórico, en el que caben pues ciertas violencias, ¿no? Pero cuando queremos comunicar algo e informar algo y que la persona nos entienda, tenemos que usar el lenguaje en un ámbito común, es decir, tenemos que entendernos, tenemos que hacernos entender y asegurarnos de que nos entiendan. En el título de la presentación hablamos del lenguaje objetivo. Ahí a mí me gustaría matizar también una cosa más. A veces muchas aspiraciones de objetividad nos vuelven demasiado rigurosos y pueden dificultar la comunicación. A mí me gusta más emplear el término intersubjetivo, es decir, hablamos de un sujeto a otro. De esta forma pues se tienen en cuenta dos opiniones y además está reconociendo a la otra persona. Y a su vez superamos la mera subjetividad que nos lleva a relativizar informaciones y en las cuales la comunicación sería imposible. De la misma forma tenemos que renunciar a términos que aspiremos a que sean unívocos. No podemos aspirar a que ningún término sea inequívoco, el propio lenguaje nos lo va a impedir, la interpretación, el contexto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. De forma que, incido en eso, yo creo que la comunicación inserta en el acto médico
es un acto ético también. Esto implica entonces que tenemos que adoptar una responsabilidad sobre el lenguaje. Si lo vamos a usar como una herramienta de comunicación común, es un vehículo de entendimiento entre las personas, pero también en el que nos vamos a mostrar un respeto, no un respeto porque yo haga reverencia o le llame de usted, sino porque en cómo te considere con mi lenguaje, en cómo me comunique contigo, ahí está cómo te considero como persona, como paciente, como lo que sea. Entonces, en última instancia tenemos una responsabilidad sobre lo que transmitimos, sobre cómo lo transmitimos y sobre cómo tratamos a la otra persona cuando estamos hablando con ella. Entonces, en este sentido, el lenguaje médico pues tiene sus peculiaridades. De entrada, creo que tenemos muchos vicios los médicos, tenemos muchos más vicios los pediatras, los diminutivos se nos sueltan por cualquier lado. Podemos estar con una persona de 20 años y tienen tripitas, pero bueno, hago intención de corrección, ¿vale? Entonces, bueno, en última instancia, ya digo, el lenguaje médico tiene muchas aplicaciones, desde lo que es el descriptivo de nuestra ciencia, el expositivo en artículos, el divulgativo, pero ¿cuál es su faceta más importante? Pues el destinado a su fin más importante, que es la comunicación con nuestro paciente. Se dice, y creo en ello, que la palabra tiene el poder de inducir una acción. Si yo a una persona le digo que tiene cáncer, eso induce un montón de acciones en respuesta. Tiene el poder de la sugestión. Si yo digo que tiene cáncer, cómo lo diga, cómo lo matice, eso también va a importar. Entonces se ve que tenemos que ser responsables con nuestro lenguaje, con nuestra comunicación, con la selección y la combinación de palabras que empleemos, que gramaticalmente podrán ser correctas, sintácticamente, semánticamente, estar muy bien organizadas, pero bueno, pues tienen que ser adecuadas. Lo que usemos, lo que queramos transmitir, el entorno, la intención, eso es muy relevante. Transmitimos un mensaje y transmitimos una intención. Y eso, aunque es difícil, creo que tenemos que ser conscientes de ello. A ese respecto, también me gustaría diferenciar entre lo que es mera información, o información, por no usar términos despectivos, frente a comunicación, ¿no? De información puede haber muchas definiciones. He cogido una de ellas, María Esquirol, que dice que informar coincide con dar noticia de las cosas que pasan de forma rápida, objetiva y clara, etc. Entonces, eso está muy bien, es necesario, de alguna forma nosotros tenemos que dar información de cosas que pasan. El problema es que nos restringamos a eso o que consideremos que ese es el único mensaje transmitible. ¿Por qué? Porque, y cito, el peligro que conlleva es que aminora las posibilidades de uso de los demás lenguajes y además el reconocimiento que ellos puedan obtener. Entonces, a ese respecto, una información no es una información elaborada, el juicio necesita una maduración y no es lo mismo tener una información que poder formarse un juicio sobre ello. ¿Cómo corregir eso? Pues introduciendo en la ecuación a la comunicación. La comunicación frente a lo puntual de la información es un proceso que se debe dar en el tiempo, que debe ser adaptativo y dinámico, es decir, pues a medida que va transcurriendo un proceso de relación entre las dos personas, pues recibir los datos como para modular lo que está pasando y adaptarnos a ello. Por supuesto, debe implicar igualdad y bidireccionalidad y tener en cuenta no solo el contexto lingüístico puramente verbal, sino pues todo el entorno, ¿no? En ese sentido, las éticas discursivas dicen que en las acciones comunicativas, el hablante y el oyente organizan su vivencia a través de un entendimiento mutuo. Quizá esto es demasiado teórico, pero yo sí creo en ello y creo que es una cosa que hay que tener en consideración y que nos da una idea de lo importante que puede ser en el acto relacional la comunicación. Entonces, centrándome ya un poco más específicamente en lo que es propiamente la comunicación en la oncología pediátrica, inicialmente voy a hablar de los participantes o los elementos que intervenimos en ello. El principal, hablaré muy poquito, pues es el médico, el oncólogo pediátrico, del cual solo diré un par de cosas. En principio, que es un individuo, pero que en el proceso de información a la vez tiene que mantener una perspectiva individual de lo que está diciendo, pero a su vez está representando a una colectividad que ha trabajado en lo mismo, otros compañeros, otras especialidades, y de alguna forma hay que mantener ese doble discurso a la vez, lo que tú quieres decir y lo que se ha dicho, ¿no? Mucho más importante, y sin duda ninguna, es el paciente, que en oncología pediátrica es un paciente peculiar. ¿Es peculiar por qué? Pues porque tiene unas peculiaridades madurativas. Es obvio que los niños pasan por distintas etapas madurativas, vimos adolescentes y eso se ve todavía más. Y entonces aquí hago una frase en la que voy a destacar unas cosas.
yo digo, el paciente no siempre dispone del desarrollo madurativo suficiente para comprender el alcance de toda la situación y por tanto carece de la plena capacidad de tomar ciertas decisiones. Ahí hay un montón de indefiniciones, es no siempre, pero muchas veces sí. ¿Es madurativo suficiente? Suficiente no, pero algunas sí. ¿El alcance de toda la situación? De toda no, pero de parte sí. ¿No puede tener plena capacidad? Plena capacidad no, pero algunas sí, y no puede tomar ciertas decisiones, pero otras sí. Es decir, mantengamos la perspectiva de lo que pueden y no pueden hacer los niños, que no por el hecho de ser niños o adolescentes tienen negado todo ese campo, ¿no? Aparte de eso, tiene peculiaridades legales. Sabemos que el menor no es el responsable legal de sí mismo y eso va a tener ciertas implicaciones. Y por último, también el paciente, digo yo, que es un entorno, porque nuestro paciente es el niño, pero quizá más que en otras especialidades influye muchísimo lo que son los padres, los hermanos, la familia y pues su ambiente social, sus amigos, ¿no? Es difícil a veces mantenerlos a todos en perspectiva, pero idealmente debe ser así. Y aparte de eso, pues los elementos que digo yo que no están explícitos, pues un entorno físico, que es muy importante, tenemos que informar y cuidar los lugares en los que informamos, pues tienen que ser lugares privados, en los que haya silencio, no se perciba prisa. O sea, hay que prestar atención a la forma también. El fondo es importante, pero la forma importa, lo ritual o lo simbólico que tengamos en los momentos de entrevista o de hablar con un paciente. Eso puede parecer poco científico, pues será poco científico, pero es humanamente importante. Y por último, el contexto, pues el contexto del paciente, que probablemente sea muy poco aprensible y en el que tenemos que estar muy atentos o al menos tener también la intención de percibirlo para poder incluirlo en nuestra comunicación, ¿no? De todas formas, en esta comunicación, sobre todo en las comunicaciones iniciales, hay ciertas dificultades con las que nos enfrentamos con frecuencia en la oncología pediátrica. Una es el prejuicio de que los niños siempre están sanos y, peor aún, que los niños no pueden morir de cáncer. Recordamos, el cáncer es la primera causa de enfermedad, perdón, la primera causa de muerte por enfermedad en nuestro medio. Entonces, eso pues bueno, vemos que no es cierto, es un importante prejuicio a vencer. Segundo, el principal receptor de la información no va a ser el niño, que van a ser los padres, como luego hablaremos. Y tercero, que también lo comentaré después, el niño y los adolescentes entre sí muestran una gran variabilidad de capacidad de maduración y entendimiento a la que obviamente nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, el primer punto que se nos puede plantear es ¿quién recibe la información? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la información es una obligación y un derecho. Está legislado tanto pues a nivel de nuestra legislación normal en la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, como en la Declaración de los Derechos del Niño aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que bueno, pues se define legalmente pues, que se debe dar toda la información, que hay derecho a rehusar la información, que el médico es el responsable de que esa información se transmita, que se debe transmitir de toda prueba que se pretenda hacer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, tanto a los padres, el niño tiene también ahí su reconocimiento, ¿no?, de esos derechos, más que una declaración legal, es un reconocimiento de esos derechos. Pero bueno, destaco también que en última instancia, y de forma muy importante para nosotros, la decisión última radica en los padres. Eso a veces es una ayuda y a veces es una limitación también, ¿eh? Pero aparte de un derecho y una obligación, la información es una necesidad, tanto del paciente o los padres que necesitan saber, pero también una necesidad en nuestro acto, una necesidad a nivel ético, ¿no? Y también es una necesidad para nosotros como profesionales porque con ello establecemos lo que se denomina una alianza terapéutica, paciente, médico, familia, equipo médico y todo lo que lo va rodeando, pues con la intención de, bueno, pues básicamente conseguir el mayor beneficio para el niño. Pero bueno, en esa alianza ya va incluida pues la igualdad de todos los miembros que participan en ella, la bidireccionalidad y bueno, pues en última instancia, como he comentado, la búsqueda del bienestar desde la salud meramente física, como la psicoemocional, como la social del paciente, ¿no? ¿Qué comunicamos y cómo lo comunicamos? Bueno, pues para entrar, eso me recuerda a algo de lo que también ha comentado Pilar Ucar, el mero hecho de que se remita a un paciente a oncología ya genera mucha ansiedad en la familia. O sea, el hecho de ver a un oncólogo, entrar a una consulta de oncología, genera mucha ansiedad. Entonces, es conveniente cortar pronto lo que son los suspenses, ¿no? Pues hablar pronto, evitar preámbulos, circunloquios, no entrar a matacaballo y omitir una introducción. Pero, pues efectivamente, estamos sospechando esto, está pasando esto, y más o menos dejar las cosas expuestas desde el principio, ¿no? A mí personalmente me gusta siempre transmitir
¿Cuál es el proceso que hemos llevado para ello? Pues hemos visto esto, nos parece esto, bla, bla, bla. Lo que sabemos con certeza lo decimos, lo que nos parece una probabilidad lo decimos también como probabilidad, ¿no? Y desde luego no esperar tampoco a que el diagnóstico esté hecho para transmitir esa información. Eso genera mucho tiempo de espera y mucha angustia. Me parece muy importante ir introduciendo términos. A la fuerza vamos a introducir términos técnicos que no podemos evitar si no caemos en metáforas o bichitos o soldaditos. Entonces habrá que explicarlos. Con eso das también herramienta a los padres y a los pacientes para que puedan afrontar la enfermedad. También creo que es muy conveniente introducir precozmente las palabras tabú, que podamos hablar de cáncer, de metástasis, de quimioterapia, de maligno, de tumor, sin estar esquivando palabras, que es muy incómodo y al final vamos a fracasar porque se nos va a escapar alguno. Entonces, cuanto más claro quede, cuanta más naturalidad consigamos en la transmisión, mejor. Igualmente, tenemos que controlar los eufemismos. Aquí tengo algunos que yo percibo con mucha frecuencia en nosotros mismos. Cáncer es un tumor maligno, son bichitos, células locas, piedrecitas, infecciones o la enfermedad, así en plan más ominoso todavía. Las metástasis es una enfermedad a distancia o la que ha viajado. Y bueno, como cosa curiosa, los médicos prácticamente tenemos prohibida la palabra muerta, hablamos de fallecimiento o hablamos de exitus. Yo todavía sin tener muy claro por qué exactamente, ¿no? Y por otro lado, tenemos que comprender también que hay términos que podemos recibir que tenemos que evitar entender de forma unívoca. Desde una perspectiva concreta, fe, milagros, etcétera, la gente la puede expresar desde un punto de vista más trascendental, más religioso, más espiritual, más ateo, y puede diferir del nuestro. Entonces, en ese sentido, precaución, porque a ver si un milagro, no, milagro no. Milagro pueden ser muchas cosas y yo creo que tenemos que estar pendientes de esos significados, ¿vale? Sin embargo, sí que hay unas ventajas en que el primer receptor de la información sean los padres, aunque esto pueda sonar raro porque dejamos al niño para después. Pero yo sí que creo en esas ventajas. Lo primero es que damos una información inicial a una persona que está, a priori al menos, más preparada para recibirla. Podemos evaluar sus creencias, las expectativas que tienen y a través de ellos acceder al conocimiento que tenga el niño, a la opinión que tenga el niño sobre la enfermedad y sobre todo establecer una alianza y una estrategia de información para después al niño adolescente decirle lo que le tenemos que decir. ¿De acuerdo? Sí que, bueno, pues es importante también en un principio dejar claro que no hay temas a evitar, porque es muy frecuente que al principio pues los padres cuando nos preguntan por curación, por probabilidades de muerte, por un qué pasará después, un recurso muy manido es, bueno, no te adelantes, te estás yendo muy adelante en el tiempo. Bueno, yo creo que eso no es adecuado, que es una forma de controlar la anticipación y sí que creo en la interpretación de lo no dicho. Si no me lo dicen, esto puede ser peligroso y por eso no me lo dicen, que yo creo que es un recurso que nos puede pasar a muchos. Destaco también la necesidad de aprendizaje mutuo. Los padres tienen que aprender muchísimo de lo que nosotros les decimos, obviamente, los niños también, pero nosotros también tenemos que aprender a ser los médicos concretos de ese paciente, de esa familia, ¿eh? Al paciente, bueno, pues aquí se pueden pensar muchas cosas. Hay guías de maduración, etcétera, muchísimas. No me voy a detener en eso porque creo que es muy farragoso, muy técnico, ¿no? Pero al paciente hay que informarle. Y casi siempre es posible informar de algo. Incluso niños muy pequeños tienen que entender por qué están en el hospital o a veces simplemente por qué les vas a palpar la barriga o por qué les vas a escuchar el corazón. Entonces, siempre hay que intentarlo, ¿no? Nunca vamos a saber cómo nos va a entender, cuál es su grado de maduración, pues no presupongamos nada. Busquemos, pongamos atención, intentémoslo. No tenemos por qué saberlo desde el principio y puede ser un proceso, pero yo sí que creo que con intención nos podremos equivocar, pero quizá no nos equivoquemos mucho. Y como he comentado antes, me parece muy importante acordar la estrategia previa con los padres. Primero, porque fortalece un poco la alianza, vamos todos a la vez, con ellos tenemos que definir quiénes le informarán, si ellos, nosotros, todos a la vez, cuándo, y sobre todo el tipo de información y los términos empleados. Digo antes, es bueno meter también precozmente palabras como cáncer, quimioterapia, tratar la caída del cabello, y también evitar esas palabras porque tan pronto las desmitifiquemos al menos podremos quitarles partes del miedo añadido que tienen en ocasiones, ¿no? De todas formas, bajo mi percepción, los niños tienen mayor capacidad de comprensión de lo que la mayor parte de las personas imaginamos. Yo creo que tanto sus padres muchas veces como los médicos mismamente. Así que no demos nada por supuesto e intentemos acercarnos a ellos. Hay que tener claro que ellos perciben muy bien la preocupación que se genera en un entorno. Ese misterio les preocupa, intentan desvelarlo, saben perfectamente que si algo se les oculta significa que eso es algo malo y en ellos puede generar mayor angustia. Entonces, bueno, hay que acercarse a ello. Yo siempre digo que hay que intentar ser honesto con ellos, transmitirles una información veraz
Y una cosa que les preocupa mucho a los padres es si esa información puede ser agresiva. Bueno, pues evitando términos negativos y tratando con cariño al paciente y protegiéndole de esa negatividad, pero no de algún tipo de información que sí que necesitas. Insistiendo mucho en que curar no es tener suerte ni es ganar una batalla, sino que es adquirir control sobre una enfermedad. Y destaco también que conversar de la muerte con los niños es posible. Con niños incluso que pensamos que no podría ser, y con adolescentes a veces en grados que sorprenderían y que son a veces más profundos de lo que es posible con algunos adultos, ¿eh? Hay que tratar los miedos del paciente, que generalmente son dolor, la separación de la familia, la muerte. Nos aprovechamos a su vez de su fuerza, que es la gran adaptabilidad que tienen a los procesos, el aspecto lúdico que le da a todo, cómo normalizan todo, cómo para ellos todo es una recompensa. Y bueno, preocupándonos siempre un poquito más de los adolescentes que empiezan a diferir de lo que es el niño y que tienen preocupaciones más específicas, pues muchas veces van a requerir hablar a solas contigo, incluyen miedos con respecto a la imagen corporal, la sexualidad, su familia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y luego, por último, también en este aspecto que se me olvidaba, cuando hablemos de los riesgos, tenemos que comunicar los riesgos como tal, es decir, un riesgo es una contingencia, es algo que puede pasar, no es algo que vaya a pasar. Así debemos transmitirlo y debemos interpretárselo a la familia. Una cosa puede suponer mayor riesgo o menor riesgo, y eso también es nuestra responsabilidad transmitirlo, ¿de acuerdo? Por último, ya 3 ideas que quiero dar al respecto, que son a la vez crítica y cosas en las que podrías mejorar. Primero quiero hablar de algunas determinaciones o limitaciones que el lenguaje general impone sobre el lenguaje médico y que ya hemos comentado previamente. Una que a mí me parece muy llamativa es el que vivimos en una sociedad muy cientificista, muy positivista. Parece que con nuestra ciencia lo podemos todo, de forma que cuando algo no se consigue es porque algo falla, no porque algo no se pueda. Bueno, pues eso es una primera cosa a tener en cuenta. La ciencia no lo puede todo, tenemos unos límites, con lo cual, cuando algo nos preguntan, ¿todo es posible? No, todo no es posible, tenemos unos límites. Esa omnipotencia además la trasladamos a la voluntad. También es muy normal hoy en día que con voluntad todo se puede, si quieres puedes. Creo que eso es dudoso, la voluntad probablemente, bueno, no podemos dejarlo todo merced a la voluntad, porque además la lectura opuesta es preocupante. Si el que tiene muy buena voluntad se cura y triunfa, ¿qué pasa con el que no triunfa y el que no se cura? ¿Que tiene mala voluntad? ¿Es una voluntad defectuosa? ¿Es peor? Yo creo que no. La analogía con lo combativo, las guerras, las batallas, no voy a incidir en ello, que yo creo que lo ha explicado mucho mejor Pilar. Y luego, pues también parece que ahora hemos desterrado cualquier cabida de cualquier pensamiento negativo en nuestro discurso. No se puede hablar de lo malo, entonces todo continuamente es como pues la sociedad paliativa de la que habla Han, en la que no puedes decir nada malo porque todo lo malo es cosa tuya, es problema de tu personalidad, es casi una enfermedad personal. Entonces, bueno, esas son cosas que también se han transmitido al lenguaje médico. ¿Qué dificultades tenemos a veces los médicos para comunicar? Bueno, pues muchas veces no conocemos verdaderamente la importancia de la comunicación, o a veces conociéndola podemos estar convencidos de que esa importancia en realidad no es real y no nos adherimos a ello. Es verdad que podemos tener limitación en nuestras habilidades, responsabilidad nuestra será el desarrollarlas para mejorarlas. Podemos transmitir nuestros propios sentimientos de evitación, angustia, negación, y con ellos evitar adentrarnos en algunos términos. Y de forma muy preocupante, al menos para mí, es el recurso la aparición de tabúes, como has comentado, muerte, palabra cáncer, etcétera, que nos hace recurrir a tabúes, a expresiones vacías de contenido, pues eso, como en el todo es posible, o nadie debería morir de cáncer, nadie debería, pero no es eso lo que estamos tratando, o cuando usamos palabras para conjurar, ¿no? Pues parece que si decimos experimental, ensayo clínico, parece que todo mejora muchísimo. Esos son datos, pero bueno, a veces se mete en el discurso y lo usamos para modular el discurso. ¿Cómo solucionarlo? Podemos hablar de la empatía, pero la empatía es un sentimiento, una capacidad, puedo no tenerla. Me voy a la solidaridad, ¿no? Solidaridad como adhesión a una causa o a una empresa de otros. Coles la definía más como un compromiso moral con el otro vulnerable, basado en el entender su posición desfavorable y por eso formarme una razón para ayudarle. Si no tenemos empatía, al menos desarrollemos cognitivamente una compasión, una solidaridad para hacer algo. Una cosa a la que, bueno, pues me declaro muy devoto es atención e intención, ¿no? O sea, el considerar al otro y dirigirnos hacia él, prestarle la atención necesaria, y eso de alguna forma seguro que nos ayuda a mejorar.
El control realista, tenemos que montar un control realista. ¿Qué sabemos, qué no sabemos? ¿Qué es incierto, qué no es incierto? Eso lo puede tolerar muy mal el paciente o la familia, pero a veces hay cosas que no son o van a ser, sino que pueden ser o puede que sean. Y eso también debemos transmitirlo así. Y en última instancia, pues también, por supuesto, tenemos que ser honestos y sinceros, y sin confundir eso con la brutalidad informativa. A veces parece que ser sincero es dar un dato y ahí te quedas y yo ya me voy. Entonces, bueno, la sinceridad es mucho más que eso, y yo creo que ha quedado claro también que apostamos por una comunicación en la que el dato va acompañado de muchos más factores que transmiten también. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Diego Plaza. Tu intervención realmente muy interesante, todos los aspectos que has tocado y la importancia que tiene la comunicación y el lenguaje de un oncólogo pediatra para la familia y para nuestros hijos, ¿no? Para poder llevar pues todo el camino de la enfermedad, ¿no? Bien, a continuación os presento a una joven veterana de Acción, Caroline Reyes González, superviviente de un cáncer pediátrico, que seguramente va a poder aportarnos también su experiencia, sus sentimientos y sensaciones en relación con el lenguaje, con el tema que estamos aquí tratando. Te doy la palabra, Carol. Hola a todos, bueno sí, soy Caroline, tengo 23 años y actualmente estoy terminando la carrera de trabajo social. Bueno, podemos decir que casi ya trabajadora social y bueno, estoy un poco afónica, perdón. Con 14 años me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Tuve mucha suerte porque estaba justo en la etapa inicial y la verdad que si tengo que hablar en cuanto a la comunicación del diagnóstico, destacaría que a mí no me lo dijeron directamente. Es verdad que con 14 años pues habría que plantearse la madurez, que es lo que hablaba antes Diego, que había que ver cómo es esa persona, pero realmente en esa época de mi vida yo era consciente de que sí podría afrontar ese diagnóstico, así al igual que afrontaba él, te vamos a hacer estas pruebas, te vamos a hacer esta biopsia, es todo para ver cómo vas, qué tal te va. Al igual que me dijeron que me iban a hacer esas pruebas, yo creo que era mi derecho saber que el diagnóstico era el siguiente. También ese diagnóstico se hizo por vía telefónica a mis padres, entonces yo recuerdo estar en la escuela y que me sacaran de clase sin decirme realmente qué estaba pasando. En conclusión fue toda una incertidumbre, pero en el fondo yo ya sabía qué estaba pasando, porque todo lo que estaba a mi alrededor iba en esa dirección. Y ya recuerdo llegar a casa y ver a mis familiares, que tengo la suerte de que son unas personas muy comunicativas, muy directas conmigo, desde toda la vida, desde muy pequeñita. Y lo primero que pude ver era a mi padre sentado en el sofá y decirme, bueno, me han llamado que finalmente el diagnóstico es que tienes cáncer. O sea, siempre ha sido muy directo conmigo. Mi padre era el principal porque mi madre sí es verdad que eso lo lleva más difícil. Mi madre actualmente tampoco puede decir la palabra cáncer, que ojalá en su momento, con todo mi proceso, a ella también le hubieran ayudado con todo esto, pero ella también ha sufrido un cáncer de páncreas y es una persona que lo ha asimilado de manera muy diferente a mí. O sea, pones a mi madre, me pones a mí y yo te puedo hablar perfectamente del cáncer, puedo darte una comunicación directa de mi diagnóstico, de mi proceso, pero mi madre es una persona a la cual pues no se la ha guiado de la misma manera que a mí. Por eso también digo que yo he tenido tanto suerte con mi familia como con los médicos y con todo el personal sanitario con el que me he encontrado, porque aparte de que el diagnóstico no se me dijo a mí, todo después yo creo que sí se dieron cuenta de que yo era capaz de asimilar todo aquello que me dijeran y todo era ya directo a mí. Mira, Carol, se te va a caer el pelo. Mira, Carol, puedes tener estas secuelas. Mira, Carol, te duele esto por esto. O sea, tengo mucha suerte de que haya sido así. Pero sí es verdad que con otros compis, que nos llamamos compañeros de vida en general a los demás pacientes, no ha sido así, ¿no? Ha sido una comunicación pues muy directa a sus padres, evitando ciertas palabras en muchas ocasiones. Y es que es eso, que nosotros nos damos cuenta de todo. Nosotros somos conscientes de que no estamos en la mejor situación y que a lo mejor puede ir a peor, al igual que puede ir a mejor, pero lo sabemos. Entonces es mejor ir directos y que se nos digan las cosas claras. Claro, obviamente matizando el lenguaje, porque hay diferentes formas de hablar y diferentes formas de dirigirse a una persona, pero yo creo que si se nos habla directamente, si nos explica bien, todo puede llegar a yo creo que asimilarlo mejor, porque al final para nosotros, quieras o no, esto es un trauma, se nos queda como un trauma. Yo actualmente, como he pasado diferentes etapas en mi vida, ¿no? Después de mi cáncer tuve el cáncer de mi madre y diferentes cosas que no me hicieron darme cuenta de todo lo que estaba pasando. Entonces cuando ya estuve en una etapa de tranquilidad
y que fui consciente de todo lo que había ocurrido en mi vida, a mí me dio un bajonazo increíble. Tuve que acudir al psicólogo otra vez de nuevo, que como digo, en el proceso de todo el cáncer también estuve acompañada, que eso también es súper importante, de una psicóloga, de una trabajadora social, que estuvieran súper atentas a cómo estaba yo. Pero sí que es verdad que el después es también importante. Y poca gente nos habla del después, de lo que viene después de toda esta bomba, porque es una bomba lo que se nos explota y que al final asimilamos tan rápido porque es lo que nos toca, es lo que tenemos que vivir en este momento, pero ¿quién nos habla del después? Y con el después coordino mucho con mis otros compis que se nos va todo. Es como lo que he pasado, qué fuerte. Vale, ya ha pasado, pero sigue aquí, o sea, soy yo, ese he sido yo, y ahora ¿cómo puedo seguir teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, también hay cosas que se nos tienen que explicar el después, creo que también es súper importante, que mucha gente se queda estancada y mucha gente, pues, tengo la gran suerte de, no sé si es de tener la mentalidad que tengo o cómo me han criado, o no sé cómo decirlo, que he logrado avanzar, pero hay muchas personas que realmente ven la manera más negativa. O sea, es verdad que está lo positivo y lo negativo y que todo no va a ser aquí super wonderful, pero sí que hay que ser realista y yo creo que es lo principal y yo creo que todo el mundo lo agradecería. Y nada, esa es mi cortita experiencia. Como digo, he tenido mucha suerte, la comunicación conmigo ha sido muy buena, pero ojalá se tenga más tanto tacto como realidad y normalizar. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Carol, por transmitirnos con esa claridad y fuerza tu experiencia y tus sensaciones. Muy bien, pues para terminar vamos a hacer una pequeña ronda de conclusiones, como colofón, en donde cada uno podéis expresar pues, lo que consideréis más importante sobre este tema, ¿no? Yo aquí quería introducirlo hablando también un poco de mi experiencia personal, ¿no? Nosotros cuando llegamos con nuestro hijo adolescente a La Paz, al hospital, con un tumor que tenía cerebral, nosotros llegábamos con la palabra que había escuchado era quiste. Nosotros, padre y la madre, era otra palabra, pero él era quiste, ¿no? Entonces es ahí cuando llega a este hospital y cuando realmente hay un oncólogo pediatra, que entre otros estaba Diego Plaza, del cual estamos súper agradecidos, le empieza a hablar del cáncer, ¿no? Pero además no solamente a nuestro hijo le hablan del cáncer y de la enfermedad de una forma sin ocultar información, como ha dicho Diego, ¿no? Sino que también a su madre, a su padre nos hablan de esto, porque lo necesitábamos tanto como él. En el cáncer pediátrico, tanto el niño, el adolescente, como la familia, como el padre, la madre y más familia alrededor, necesita ser atendida por el médico, ¿no? por los especialistas, por los profesionales. Y realmente esa atención de la cual habláis, Pilar, Diego, Carol también, es la que va a hacernos compañía, la que nos va a ayudar y nos va a permitir transitar por todo este proceso de la enfermedad que es el cáncer, pues acompañados y apoyados, y eso es importantísimo. Entonces yo valoro especialmente eso. Todo eso tiene que ver, de luego, con el lenguaje, con la cercanía, ¿no? Con la empatía. No sé, Pilar, ¿qué quieres comentar? Yo en este momento tengo una convulsión, menos mal que estoy cerca del doctor. Sí, tengo un torbellino de ideas que voy a intentar sistematizar y no ocupar demasiado tiempo. Primero quiero agradecer a Carol lo que ha dicho, porque a mí me sirve. Yo soy paciente de leucemia, con trasplante de médula incluida, y nunca me han hablado del después, me lo estoy bancando yo. Es más, hay dos actitudes cuando a mí la gente me ve: qué bien estás, olvídalo, y mis doctores, mis hematólogos, a mí me dicen: no, Pilar, eres la Pilar que atendimos hace 3 años, pero te ha pasado esto. Así que, Carol, yo estoy encantada conteniéndome, ¿no? la emoción, eso por un lado. Desde el punto de vista de los médicos, a mí me encanta encontrar a Diego, porque os imagino que nos veis caras, hablando ahora de la oncología infantil y adolescente, ¿no? Sobre todo porque a los jóvenes es que ni se les pasa por la imaginación, ya no la palabra, a mí me va a pasar el cáncer, ¿qué me está contando este? Entonces os imagino en esa ambivalencia de lo cuento objetivamente, lo cuento con tecnicismos, me hago el próximo o el cercano, ¿no? Para ahí, en ese caso yo creo que Javier lo has explicado muy bien, ¿no? Dejemos el quiste y hablemos de cáncer. Por eso mi reverencia
a los médicos que os tenéis que enfrentar en el sentido de poneros enfrente, ¿no?, del paciente, de todas las edades y con toda la casuística. Y hablando del lenguaje, yo voy a terminar con una reflexión, no sé si va a ser muy intensa la reflexión, pero creo que cambiar el lenguaje es algo coyuntural y lo que habría que hacer es algo estructural. Cambiar desde los cimientos más básicos la sociedad. En las culturas africanas es común y habitual cuando los mayores, a los que se les considera los sabios, los que conocen la palabra y las experiencias, los mayores concitan y reúnen a todos sus familiares y hablan y les cuentan cuentos reales o fantásticos de muerte, de peligro, de aspectos negativos. Yo no sé si vivimos en una sociedad casi epicúrea, vivimos por suerte, creo, en el primerísimo mundo, la ciencia, nos curamos o no. Entonces, esa dualidad de vida y muerte es que forma parte de la esencia y no nos lo creemos, pero no nos lo creemos ni a los 14 ni a los 60. Entonces, me parece que hay que estructurar la mentalidad de nuestros hijos, de mis estudiantes, de los pacientes. Esto pasa. Hay que adaptarse, hay que acomodarse y yo creo que con esa interiorización a través del lenguaje y cambiando un poco la idea de el carpe diem, del vive ahora porque el después, ya, pero es que todo eso existe y existe al lado de nosotros. No hay ni que cruzar fronteras ni que alejarse porque eso existe. Muchas gracias. No, es un placer estar con vosotros. Diego. Pues yo a colación también de lo que habéis comentado, primero con el después, ¿no? Y efectivamente creo que hay que reconocer que es una cosa a la que durante mucho tiempo no le hemos dado la suficiente importancia, porque creo que siempre hemos estado muy centrados en el conseguir una cosa concreta que era la curación, y efectivamente con la curación llega todo un después que muchas veces antes ni siquiera conocíamos, que ya vamos conociendo. Eso es fundamental y sí que creo, o sí que tengo fe al menos, en que eso se está desarrollando y cada vez somos más conscientes de que eso ha de ser así, precisamente porque, no, quítate, que eso ya vendrá después, vive el día a día, te estás adelantando en el tiempo. Yo, vamos, poniéndome un poco en vuestros zapatos, si a mí me hicieran, pues empezaría a pensar mil cosas distintas, me haría mil ideas y me crearía probablemente más angustia que tranquilidad, ¿no? Creo que la reflexión que ha hecho Pilar no me parece intensa, me parece acertadísima, ¿no? Vivimos en una sociedad, pues eso, en el que hemos quitado lo negativo, lo feo y nos cuesta referirnos a ello. Y yo creo que eso ha invadido los lenguajes y el nuestro creo que en parte también. Entonces, bueno, tenemos que revisarlo y probablemente un cambio estructural de cómo concebimos las cosas tenga una manifestación en el lenguaje con la cual podamos conseguir otras cosas. Entonces eso me parece fundamental. Por eso lo que en principio quería decir, o sea, creo que el lenguaje es mucho más que informar. Comunicar es informar y más cosas, y es un acto de persona a persona, por eso lo que decía al principio, que eso puede sonar intenso también, pero que creo que es un acto ético y sin grandilocuencias. A ti, con tanto que una persona se dirige a otra con una voluntad de hacer algo concreto. Entonces, pues es muy importante. Quizá pues no son los estudios, no son las estadísticas, pero forma parte de, al final, lo más relacional y esencial de lo que debemos hacer los médicos. Y bueno, pues otras muchas cosas más, pero yo creo que a colación de lo que habéis dicho, creo que sería lo más importante, que diría yo. Muchas gracias, Diego. A vosotros. Carol, ¿quieres decir? Yo, que tengo mucha suerte de estar aquí entre tantos profesionales, de verdad, es verdad, o sea, realmente me siento muy afortunada. Y con esto del después, es que también es importante en el lenguaje, porque ahora a todo el mundo, bueno, los compis nos dicen, estás mal, pero si has pasado un cáncer, si tú deberías estar genial. Pero si esto no es pero vamos a ver, soy persona, o sea, a mí me duele el pie, me entra ansiedad, me duelen desamores, o sea, me duelen muchas cosas, y no por haber pasado un cáncer, porque sí, es durísimo, o sea, no te lo voy a negar, pero eso ya lo pasé en su momento, ahora estoy en otro duelo con otras cosas y es otra situación. Entonces la gente se queda con, pero si tú ya has tenido cáncer y tú ya, vamos, me subo al Everest si quieres, o sea, hago lo que quieras, que seguro que puedo, pero no sé, hay que ser realista, que tanto en el proceso como después, como en general de la vida, ¿no? Y en eso hay que formarnos desde muy pequeños a que las cosas pues nos vienen, nos adaptamos. Es verdad que no nos vamos a
a quedar sin buscar soluciones. Vamos, lo principal es buscar solución y tirar para adelante, pero sobre todo es eso, aceptar. Pero tú vas a poder ayudar muchísimo como trabajadora social ya en activo. O sea, no estás entre profesionales, eres una profesional. Vas a servir muchísimo. Realmente, y te va a dar una satisfacción tremenda. Soy lo que soy por la trabajadora social que me atendió a mí y a mi madre. O sea, yo en todos los lados donde me ponen, porque has estudiado trabajo social, y es por Rosa, la trabajadora social del Niño Jesús, pues estará encantada. Que hizo todo lo que hizo por, vamos, por ella en general. Entonces, no sé, estoy muy ilusionada. Muchas gracias. Qué bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Carol, por tu experiencia, por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Diego, por mostrarnos todas tus buenas prácticas de oncólogo pediatra. Y muchísimas gracias, Pilar Lucar, por tu conocimiento y por tu propia experiencia personal también, que nos has transmitido de alguna manera, ¿no? Entonces, nada, ha sido una sesión realmente donde yo creo que han salido muchísimas cosas y que hemos aprendido mucho, yo creo también, ¿no? A mí me ha resultado muy enriquecedor y nada, encantado. Y también comunicaros como última cosa que Asion va a publicar recientemente su revista anual, en donde precisamente el monográfico que trata es el lenguaje y la comunicación en el cáncer infantil. Vamos a colgarlo en la web, que es www.asion.org, y ahí podréis encontrar también pues muchos contenidos y aspectos de este tema. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la vista.